Bienvenidos a otro video en YouTube. Hoy tenemos un seguimiento de lo que es la perspectiva, actualmente lo que es el trazo de letras. Vamos a iniciar con el procedimiento. Primero es necesario que ustedes vean esta explicación y recordar pues de que todo es en base a nuestra figura. Esta figura base que con anterioridad la hemos visto, con una altura de 7.5 centímetros, un ancho de 4.5 y una profundidad de 3.5, ¿sí? Entonces es un 8, sería una forma de un 8. Entonces para el trazo de lo que es la letra o el dibujo de una letra en perspectiva, pues esta figura, esta forma base, pues es la que nos permite conocer cómo trazar y hacer una letra. Aquí podemos ver la forma. Nuestra recomendación es que usted la realice primero a mano alzada en otro papel y luego pues ya lo realice en su formato con trazos. Es de esa manera entonces como primero definimos la letra, ¿no? Entonces en este número 8 podemos hacer todas las letras que deseemos. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos de alguna forma hacer lo que es una letra, por ejemplo la letra C, la C de casa. En esta figura pues la letra C ya no sería redonda, sino la letra C sería de forma cuadrada. Entonces ¿cómo la dibujamos? ¿Cómo la dibujamos? Aquí con este crayón, pues aquí está, aquí sería. Entonces ya tendría lo que es formas rectas. Entonces podríamos hacerlo acá así. ¿Ve dónde estoy trazando? Entonces ya sería una letra C, ahí está. Si yo lo pinto, me quedaría de esta forma. ¿Ves? El 8 sigue estando ahí adentro, ¿no? Pero es lo que me sirve de base para hacer la letra C. Otro ejemplo, imaginemos que nosotros decimos hacer, por ejemplo, una letra como la T. La T es una letra más simple, ¿no? Entonces, ¿ves? Tiene una parte horizontal y una vertical. Entonces, ¿cómo la trazaríamos aquí? De esta forma. ¿Ves? Y ahí ya tendría la letra T. Si tú te das cuenta, ahí siguen estando los mismos cuadritos, pero esos me sirven de guía para definir el tamaño, el mismo ancho, grosor de la letra. Ahora bien, vamos a hacer otro ejemplo. En este caso son letras con líneas rectas, ¿no? Verticales y horizontales. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer, por ejemplo, la letra N? ¿No? Entonces lo mismo, hago la misma figura, que es la forma base que te digo, así. Y entonces ya me toca definir cómo es. Entonces aquí puedes ver estas dos líneas que serían las verticales, serían esto, ¿no? Entonces yo lo puedo repasar, ¿sí? Y ahora me tocaría hacer la parte inclinada, que sería esto de acá, dentro de este trazo. Entonces ahí es donde yo ya empiezo a definir dónde va a estar. Ahí está, ¿ves? Entonces de esta forma, entonces me ayuda ya, cuando ya lo he hecho así, en esta hoja aparte, ya lo voy a poder trazar aquí. Entonces vamos a ver ahora un ejemplo ya dentro de un formato, ¿sí?